Entonces, a partir del problema 24, perdón, a partir del problema 24, nos habla el problema, nos hablan de trayectoria circunferencial o circular. O sea, a partir del problema 24 en adelante, estamos en un caso particular de movimiento curvilíneo, ¿m? Que es el movimiento circular. Así como estudiamos el parabólico en el tiro oblicuo, todo esto que estuvimos viendo, ahora vamos a estudiar el movimiento circular. ¿M? ¿Está bien? Problemas de movimiento circular son los que van del 24 hasta el 27. ¿Está bien? Vamos a empezar a hablar un poquito sobre eso. El movimiento circular, como dijimos recién, es un movimiento en el cual la trayectoria es una circunferencia. Si la trayectoria es una circunferencia es una curva que tiene radio de curvatura constante y no nulo, ¿no? Porque si fuera nulo, si fuera cero, sería una recta. ¿Está bien? El radio de curvatura es el radio de la circunferencia directamente. Entonces, la aceleración normal, que es el módulo de la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, directamente es el módulo de la velocidad al cuadrado sobre el radio de la circunferencia. Esa aceleración normal también se llama, en este caso particular del movimiento circular, aceleración centrípeta. ¿Por qué se llama así? Porque en este caso, por la geometría que tiene la circunferencia, la dirección normal a la tangente, a la circunferencia, siempre apunta al centro de la circunferencia. Por eso se llama centrípeta. Centrípeta significa que apunta hacia el centro. Entonces, pero eso es para la circunferencia nada más, ¿no? En otras curvas no tiene por qué haber ni siquiera haber un centro, ¿sí? Entonces, en la aceleración normal es mucho más general el concepto de aceleración normal que el concepto de aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta es el caso particular de la aceleración normal cuando la trayectoria es una circunferencia. Bien, ¿qué pasa? El movimiento circular, uno podría escribir el movimiento circular en coordenadas cartesianas, lo que fuera, pero no conviene. Conviene usar otra cosa. Veamos, primero, lo que vamos a hacer es tomar una dirección fija en el espacio, esta recta en el plano sería, ¿no? Porque esto es un movimiento plano, esta recta punteada roja que está acá, es una recta cualquiera que pasa por el centro de la circunferencia. Yo a partir de ahí voy a medir un ángulo, que le voy a llamar phi como función del tiempo, que es el ángulo que va describiendo la partícula a medida que se mueve sobre la circunferencia. ¿Está bien? Entonces, determinar la posición de la partícula en la circunferencia es decir cuánto vale el ángulo phi. Yo digo cuánto vale phi, queda perfectamente definida eso. Ahora, hay una aclaración al respecto. En realidad, el ángulo phi me dice, porque uno diría, bueno, pero el ángulo phi varía entre 0 y 360 grados, o entre 0 y 2 pi radianes. ¿Está bien? Pero no, puede valer más también, porque uno puede suponer que esta partícula continúa dando vueltas. Entonces, si yo digo que el ángulo vale 500.000 radianes, bueno, significa que dio tantas vueltas a la circunferencia. Después hay que ver dónde está, ¿no? En realidad habría que restarle un número entero de veces 2pi, ¿no? Para ver en qué parte quedó. Pero no hay problema en que el ángulo sea mayor que 2pi, ¿no? En radianes. Bien, entonces, como ese ángulo depende del tiempo, porque la partícula se está moviendo sobre la circunferencia, se puede definir la derivada de ese ángulo respecto del tiempo, que nosotros el ángulo phi lo vamos a medir en radianes, entonces la velocidad, esto que queda acá se llama velocidad angular, esta omega, velocidad angular, es la derivada del ángulo respecto del tiempo. Y se mide en radianes sobre segundo, o 1 sobre segundo, si ustedes quieren, porque el radian no tiene una unidad, ¿no? Es 1 sobre una unidad de tiempo. Muy bien, y como estamos trabajando con el tema de las coordenadas intrínsecas, ¿no? ¿Cuál sería el arco recorrido? Acá se lo ve. Si supongamos que partió de 0 acá, ¿no? Y llegó hasta este ángulo que está dibujado acá, el arco es todo esto. ¿Y cómo se calcula el arco de una circunferencia? Y bueno, es el radio multiplicado por el ángulo expresado en radianes. Ojo con esto, el ángulo tiene que estar expresado en radianes, si no esto da cualquier cosa. Recuerden que la fórmula del perímetro de una circunferencia es 2pi por radio, ¿no? ¿Por qué es 2pi por radio? Porque 2pi es el ángulo en radianes de la vuelta completa de la circunferencia. ¿Está bien? Entonces, en general, un ángulo S, un arco S, que correspondiente a un ángulo phi, se va a escribir como el producto del radio por el ángulo expresado en radianes. Entonces, recuerden que si uno deriva respecto del tiempo el arco, lo que obtiene es el módulo de la velocidad. Este es el módulo de la velocidad, ¿está bien? O la componente tangencial, que es lo mismo. Eso da, bueno,
el radio es fijo, no se deriva. Cuando derivo el ángulo respecto del tiempo, me da la velocidad angular. O sea que esta es la relación que hay entre la velocidad, el módulo de la velocidad de la partícula y la velocidad angular. La velocidad en módulo es r por omega. Bien, entonces, la aceleración normal, que es velocidad al cuadrado sobre radio, se puede expresar también así, se puede expresar, voy a copiarlo acá, también se puede expresar de la otra manera, de las dos formas. Se puede expresar como velocidad al cuadrado sobre radio, vamos a poner acá esto, no le pongo ya el módulo, pues se entiende que es el módulo de la velocidad eso, ¿está bien? Pero eso, si yo uso la formulita y reemplazo, que la velocidad es r por omega al cuadrado, me queda un r cuadrado, omega cuadrado sobre r, me da esto, omega cuadrado por r. Es equivalente, es decir, son dos maneras distintas de expresar la aceleración normal en un movimiento circular. Ahí está. Estas dos fórmulas son equivalentes. Bien. La aceleración tangencial se sigue expresando igual, como la derivada, si quieren lo ponemos acá. La aceleración tangencial, lo ponemos acá, se sigue expresando como la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo. O lo que es lo mismo, como el radio por la derivada de la velocidad angular, omega, respecto del tiempo. ¿Está bien? Que también se lo llama a esto, a la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, se lo llama aceleración angular. ¿Está bien? Vamos a llamarlo con la letra griega gamma, aceleración angular. Vamos a aclarar esto entonces, que esta letra, esto significa aceleración angular. ¿Está bien? Bien, entonces ahí tenemos cómo son las componentes normal y tangencial de la aceleración en un movimiento circular. La velocidad es omega por r, la aceleración normal es omega cuadrado por r, o b cuadrado sobre r, que es lo mismo, y la tangencial es r por gamma, o r por la derivada de omega respecto de t. Bien, ahora, así como nosotros habíamos estudiado movimientos rectilíneos de distinto tipo, por ejemplo, estudiamos el rectilíneo uniforme, después estudiamos el rectilíneo uniformemente variado, acá vamos a hacer lo mismo. En el circular también vamos a tener un movimiento circular uniforme y un movimiento circular uniformemente variado, como casos particulares. No tiene, el movimiento circular, igual que el rectilíneo, no tiene por qué ser ni uniforme ni uniformemente variado, ¿no? Pero estos son casos particulares. Entonces, en el caso del movimiento circular uniforme, MSU, la velocidad angular es constante. ¿Ven? Si la velocidad angular es constante, como la velocidad angular es la derivada del ángulo respecto del tiempo, el ángulo como función del tiempo tiene que ser una función lineal. Un φ0, un ángulo inicial, más omega por t. Fíjense que matemáticamente esto es equivalente a trabajar con un MRU. Solamente que donde decía velocidad hay que poner velocidad angular, y donde decía x hay que poner ángulo φ. ¿Está bien? Pero es lo mismo, matemáticamente. Bueno, para el movimiento circular uniforme se define el período del movimiento. El período, esto que está acá, se lo define como t igual a 2pi sobre omega. ¿Qué es esto? Fíjense qué es lo que pasa. Cuando el período vale 2pi sobre omega, si yo cuando el tiempo vale 2pi sobre omega, yo lo reemplazo acá, me queda φ0 más 2pi. O sea, ¿qué pasó? Dio una vuelta completa. O sea, ¿qué es el período? Es el tiempo que tarda la partícula que está en movimiento circular uniforme en recorrer una vuelta completa a su trayectoria. ¿Está bien? Esta es la fórmula entonces del período del movimiento circular uniforme. También se define la inversa del período como la frecuencia. ¿Está bien? Es el número de vueltas por unidad de tiempo. Si yo digo que da 15 vueltas por segundo, bueno, la frecuencia es 15 segundos a la menos 1. ¿Está bien? Bien, esto es para el movimiento circular uniforme.
También tenemos el movimiento circular uniformemente variado. Bueno, como decíamos entonces, en el caso del movimiento circular uniformemente variado, tengo una aceleración angular constante. Si la aceleración angular es constante, como la aceleración angular es la derivada de omega respecto de t, la omega tiene que ser una función lineal. O sea, es un omega 0 más gamma por t. Y el ángulo tiene que ser una función tal que su derivada sea omega, ¿no? ¿Saben? Y bueno, es una función cuadrática. Es exactamente lo mismo que pasaba con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solamente que donde decía x hay que poner phi, donde decía v, velocidad, hay que poner velocidad angular, omega, y donde decía a, aceleración, ahora hay que poner gamma, aceleración angular. Pero las fórmulas son idénticas matemáticamente. ¿Está bien? La aceleración tangencial, lo dijimos acá, es gamma por r, ya lo teníamos ahí arriba. Esta fórmula vale siempre, no tiene por qué ser uniformemente variado. Si es uniformemente variado, es constante, digamos, la aceleración tangencial, porque gamma es constante y r también. Ahora, en un movimiento general, donde tampoco es uniformemente variado, vamos a ver movimientos así, la aceleración tangencial no tiene por qué ser constante. ¿Ven? Va a ser constante en un movimiento circular uniformemente variado. Repito que estos son dos casos particulares que estamos viendo. El movimiento circular general es mucho más general que cualquiera de estos dos. Bien, entonces, vamos un poquito a la guía de los problemas de movimiento circular para ir viendo qué es lo que se puede, bueno, que la idea es que los puedan hacer todos, yo voy a tratar de plantear alguno ahora. Vamos a empezar con, bueno, el problema 24 no lo voy a hacer porque es aplicar las fórmulas nada más, tienen todos los datos ahí, tienen que tener cuidado de que cuando le dice barra un ángulo de 30 grados en 0,5 segundos, ustedes tienen que ese 30 grados lo tienen que pasar a radianes para poder expresar la velocidad angular, ¿está bien? Es el único cuidado que tienen que tener, que si algún ángulo se lo dan en grados, hay que pasarlo a radianes, ¿sí? Pero nada más. O sea, el 24 es una aplicación inmediata de las fórmulas, entonces eso lo dejo para que lo hagan. El 25 es un problema de encuentro en movimiento circular uniforme. Dice, un reloj marca las 12 horas, o sea, están las dos, un reloj de agujas, ¿se entiende, no? Están las dos manecillas apuntando en la misma dirección. Hallar a qué hora las agujas horaria y minutera del reloj se vuelven a superponer, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito eso. Bueno, es decir, yo tengo un reloj que tiene dos agujas que inicialmente están, vamos a dibujarlo por acá. Voy a dibujar acá. Este sería el reloj. Y yo tengo dos agujas que inicialmente, voy a dibujar en distinto color para que no se me superpongan. Una aguja más grande que marca los minutos, una aguja más chiquita que marca las horas, que inicialmente están las dos así. Ahora, la aguja que se llama el minutero, ¿no? La aguja más larga, da una vuelta completa en una hora. O sea, el periodo, ven, acá puse aguja 2, minutero. El periodo T2 vale una hora. La aguja horaria da una vuelta completa en 12 horas. ¿Está bien? Entonces el periodo T1 es 12 horas. Tengo dos movimientos circulares uniformes. Las dos agujas hacen un movimiento circular uniforme, pero con diferentes periodos. Entonces, con eso podemos calcular la velocidad angular de cada una de ellas. De la aguja horaria hay que hacer recuerden que la velocidad angular, acá está, ¿no? El periodo es 2pi sobre omega. Omega es 2pi sobre periodo, entonces. Así que la velocidad angular es 2pi dividido 12 horas. ¿Está bien? La unidad va a dar horas a la menos 1, ¿no? Porque estoy dividiendo un número que no tiene unidades, que es 2pi dividido horas, ¿no? Entonces da horas a la menos 1. Bien, esa es la velocidad angular omega 1. La omega 2 hay que hacer lo mismo, pero hay que dividir por una hora. Entonces me da no 2pi sobre 12, sino 2pi. ¿Está bien? El minutero tiene una velocidad angular que es 12 veces más grande que la de la aguja horaria, porque justamente el periodo es 12 veces más chico. Entonces, con esto, uno puede calcular, puede expresar el ángulo en función del tiempo. El φ1 me da la posición de la aguja horaria como función del tiempo, y el φ2 me da la posición de la aguja minutera como función del tiempo. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Hasta acá
Esto es formalmente idéntico a lo que hacíamos en este movimiento rectilíneo, uniforme, ¿no? Solamente que antes teníamos X igual a B por X1 igual a B1 por T, X2 igual a B2 por T, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, no hay un tiempo inicial acá, no hay una posición inicial, los dos parten de cero, ¿está bien? Ahora, si yo pidiera directamente que estas dos cosas fueran iguales, eso tiene una solución única, que esté igual a cero. Porque como los omegas son diferentes, si yo igualo esto con esto, la única manera de que omega 1 por t sea igual a omega 2 por t es que t vale cero. No hay otra solución posible, porque me quedaría que la diferencia de los omegas multiplicado por t tiene que dar cero. Y como la diferencia no es cero, la única posibilidad es que t valga cero. O sea que no se cruzarían nunca. Pero ¿qué pasa? Estamos en un movimiento circular. La trayectoria es una curva cerrada, no es una recta. Entonces, la partícula vuelve a pasar otra vez, una vez que completó la primera vuelta, vuelve a pasar por todas las posiciones que había pasado antes. Entonces, el encuentro hay que plantearlo un poco distinto. Uno no tiene que plantear simplemente que los ángulos sean iguales, sino que los ángulos sean iguales a menos de un número entero de veces 2pi. Porque si yo le sumo un número entero de veces 2pi, le estoy sumando un número de vueltas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente la aguja minutera va a arrancar más rápido, pero en algún momento, después de que completó la primera vuelta, va a alcanzar a la aguja horaria, pero ya en la segunda vuelta, no en la primera. Entonces, lo que tiene que pasar es que los ángulos sean iguales, ¿no? Que no sean iguales, sino que difieran los ángulos en un número entero de veces 2pi, o sea, en un número entero de vueltas. Esta es la condición de encuentro en un movimiento circular. No es que tienen que ser iguales los ángulos, tienen que diferir en un número entero de vueltas. O sea, φ2 menos φ1 tiene que ser 2nπ, que es lo que puse acá, solo que puse φ2 igual a φ1 más 2nπ, donde n es un número entero cualquiera. Bien, entonces, el primer encuentro, la primera vez, va a corresponder a n igual a 1. O sea que lo que hay que plantear es que el φ2 es igual al φ1 más 2pi. Bueno, eso lo puedo hacer, porque tengo omega 2 por t, tiene que ser omega 1 por t más 2pi. Tengo todos los datos, y de acá despejo lo que vale t. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que el t, vamos a llamar t1 el tiempo del primer encuentro. El tiempo del primer encuentro, t1, lo voy a escribir acá, va a ser, si yo paso restando, esto va a ser omega 2 menos omega 1. Esto va a ser omega 2 menos omega 1, todo, perdón, 2pi dividido esto, va a ser 2pi, va a ser 2 por pi dividido la diferencia de los omega. Ahí está. ¿Está bien? Porque lo que hice fue pasé para allá y después pasé dividiendo, saqué factor común t y dividí. Entonces ven que el primer encuentro va a ser esto. Porque n es igual a 1. Bueno, pero esto se puede hacer en general. Porque yo podría dejarlo esto como con n, dejar el n, y llegar a la misma fórmula, pero para todos los encuentros que van a tener. Es decir, acá tendríamos que un t sub n, y acá tendríamos un 2nπ. Y ahí tendríamos todos los encuentros que van a tener a medida que van avanzando las agujas, ¿no? ¿Está bien? Ahí tendríamos entonces la solución en general, ¿no? ¿Está bien? Para un n cualquiera. Pero el primer encuentro es este. ¿Está? Bueno, eso todo lo calculan, reemplazan los valores y lo calculan. Y si ustedes se fijan que la posición, digamos, de la aguja que va más lento, que es la horaria, no supere el valor 2pi, van a tener todas las, porque después se repite, ¿no? O sea, cuando vuelven a hacer las 12 otra vez, después de 12 horas, todo se repite de vuelta. Entonces basta con tomar un tiempo entre 0 y 12 horas, ¿está bien? O sea, basta con tomar que los tiempos tn, estos que aparecen acá, vayan entre 0 y 12 horas, ¿no? Porque ya después de las 12 horas se repite todo, ¿no? Y ustedes van a tener todas las posiciones de las agujas
en las cuales se encuentran, ¿no?, las dos agujas. Bueno, entonces, eso, lo que tiene de particular un problema de encuentro en momento circular uniforme es esta condición, ¿no?, que los ángulos no tienen que ser iguales, sino que tienen que diferir un número entero de vueltas, ¿no?, para que se encuentren los dos móviles. Bien, les comento un poquito más qué es lo que tienen que hacer antes de terminar. Por ejemplo, el problema 26 y 27, que queda para que lo hagan ustedes. ¿Qué es lo que tengo acá? Tenemos dos poleas que giran, ¿no?, y están unidas por una cinta. Se supone que la cinta no resbala respecto de la polea. O sea, esta polea gira, ¿no? Miren lo que dicen. La polea 1 gira con una frecuencia de 60 RPM. RPM es revoluciones por minuto, vueltas por minuto, ¿no? Lo voy a aclarar eso para el problema 26. Vamos a ponerlo acá en la pizarra. Es una aclaración, simplemente no voy a hacer el problema, pero es una aclaración. La unidad RPM, una RPM, se llama una revolución por minuto esto, una vuelta por minuto. Si una partícula da una vuelta completa por minuto, significa que en un segundo da una fracción que es 1 sobre 60, ¿no? 1 sobre 60 segundos a la menos 1, voy a poner así. Esto es la frecuencia, lo que me están dando es la frecuencia. Cuando me dicen que la partícula, la polea, gira a una revolución por minuto, 60 revoluciones por minuto, lo que fuera, ¿está bien? Si son 60 revoluciones por minuto, me va a dar una revolución por segundo, o sea, 1 sobre segundo. Esto es la frecuencia, lo que están dando. Recuerden que la frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo, es la inversa del periodo. ¿Está bien? ¿Sí? Es la inversa del periodo. Con eso ustedes pueden calcular el periodo inmediatamente. Entonces, volvamos al ejercicio de la guía. Lo que dicen es que esta polea gira a 60 revoluciones por minuto o a una vuelta por segundo, que es lo mismo. Y esto está unido por una correa. Me dan el radio de la polea 1, me dan el radio de la 2. El de la 1 vale 10 centímetros, el de la 2 vale 2 centímetros. Y la pregunta es cuánto vale la velocidad de un punto de la correa y cuánto vale la velocidad angular, o la frecuencia angular, que es lo mismo, velocidad angular o frecuencia angular es la omega, de la polea 2. Bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que la velocidad tangencial en un punto de la polea grande tiene que ser la misma que en la polea chiquita, porque la cuerda no se tiene que aflojar ni estirar, ¿está bien? O sea, y la velocidad del punto A es lo mismo. O sea, lo que ustedes tienen que plantear ahí es que la velocidad de A, si quieren lo pongo para que ustedes después lo terminen, lo ponemos acá en la pizarra, lo que tienen que plantear en el problema 26 es que la velocidad del punto A tiene que ser igual a la velocidad angular de la polea 1 multiplicado por el radio 1, y también tiene que ser igual a la velocidad angular de la polea 2 multiplicada por el radio 2. ¿Está bien? Porque la velocidad tangencial tiene que ser la misma para la polea que para la cinta, ¿no? Porque si no, la cinta resbalaría respecto a la polea. Se supone que eso no ocurre, ¿no? Están conectadas por medio de una correa, bueno, es decir, se supone que la correa no resbala respecto de las poleas, o sea que la velocidad tangencial de un punto cualquiera, acá donde la cinta toca, digamos, la correa toca a la polea, tiene que ser la misma que lo que pasa en la otra polea. Entonces con eso pueden calcular lo que dice ahí. Similar es el problema 27, solo que estos son engranajes que giran. Este gira en este sentido, ven que está indicada la flecha, en sentido horario. ¿Y qué pasa? En el punto de contacto de los engranajes, la velocidad tiene que ser la misma para los dos engranajes, porque si no se romperían los dientes de los engranajes. Entonces, también pasa lo mismo, la velocidad en este punto del medio tiene que ser la misma para el engranaje chiquito que para el grande. Entonces, omega 1 por R1 tiene que ser igual a omega 2 por R2. Cuidado con el signo, porque esta va para el otro lado, ¿no? Porque la velocidad tangencial va hacia abajo. Como este tiene el centro de este lado, la 2 gira en sentido antihorario.
y esto acá sube una cremallera, que es un engranaje pero rectilíneo, digamos, ¿no? Que tiene dientes también, y esto, lo que pasa es que, bueno, si esto gira en sentido antihorario, esto va a tener que subir para que la velocidad de este punto coincida con la velocidad de la cremallera. Bueno, eso es lo mismo que el problema anterior, es decir, el omega 1 por R1 tiene que ser el omega 2 por R2, y a su vez tiene que ser igual a la velocidad de este punto que sube, ¿no? ¿Está bien? Todo eso lo pueden calcular. Bueno, entonces la idea sería que hasta acá pueden trabajar, hasta el problema 27, con lo que vimos hoy,